estos tiempos la humanidad está con un corazón confundido, dañado, y se va al mejor postor. ¿Quién me da más? ¿Quién me ofrece más para yo ir y creer en eso que me ofrecen? ¿Tú has escuchado todos esos comerciales que dice venga, traiga, y hasta se sorprende uno, en 24 horas te soluciono tu problema? ¿Verdad que sí has escuchado eso? Pero lo que no se sabe el ser humano es que hay un precio que se paga. Aparentemente solamente es lo que te piden ahí y la situación cambia, pero son costos altos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y nosotros sabemos cuántas promesas tenemos de parte de Él, tenemos promesas con garantía de que Él cumplirá cada una de sus promesas, con la seguridad y la firma con sello de sangre, que pasaremos una eternidad con Él, que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, sino que allá estaremos por una eternidad con nuestro Creador. Nuestro Señor es un Dios incomparable, aquel que llegó a tu vida, te rescató, te transformó y te da una esperanza. Y en esta hora yo creo que puedes levantar tus manos y decirle gracias, mi Señor, porque no tengo que buscar nada, ni tengo que tener nada más, sino tu sola presencia. Y con tu presencia es suficiente para que mi vida cambie, para que la situación en mi hogar cambie, porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible. En esta hora nosotros te bendecimos, Señor. Mi adoración y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Dios de mi
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor. Me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. ¿Buscas un lugar donde adorar a Dios
Centro Bíblico Berea te espera en sus reuniones familiares todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Este es el mejor lugar donde tú y tu familia pueden estar. Calle Laurel 136, esquina con Álvaro Obregón, Colonia Emiliano Zapata en Zapopan. Para mayor información, al teléfono 3660-0406, 3660-0406. Centro Bíblico Berea, un lugar para toda la familia. Un día en la casa de Dios, con 1000 años lejos de Él. En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia, todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece. Hechos 19. Damos gracias a Dios por cada vida, cada familia, cada uno de los presentes, cada uno de quienes nos siguen en redes sociales, les bendecimos. Y esta palabra también es para ellos. Hechos 19:1 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hablándoles y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Dios está trabajando? Amén, Dios está trabajando. Y esta lectura de Hechos 19 me dice o interpreto que lo que está incompleto será completado. ¿Me escuchó? Lo que había sido incompleto de tiempo en tiempo, ahora será completado. El apóstol Pablo, en este tercer viaje misionero, se presenta y llega a la región de Éfeso. Éfeso era una ciudad próspera al norte de Asia. Pablo nunca había llegado a Éfeso. Y en cambio llegó a compartir el evangelio. Esta era una región donde había idolatría, hechicería, brujería,
una ciudad muy próspera, por lo tanto era multicultural. Y en esta región estaba asentada la filosofía, la medicina, las matemáticas. Por lo tanto, era una ciudad cosmopolita. En medio de este lugar, el apóstol Pablo acude a la sinagoga, a la reunión del sábado, y ahí encuentra a personas que habían escuchado del evangelio de salvación. 12 menciona, habla con ellos, y entonces el mensaje que tiene Pablo es un mensaje nuevo para ellos, aunque estaba basado en el Señor Jesucristo, pero ellos solamente habían recibido parte de la enseñanza. El apóstol Pablo entonces dedica al menos 3 meses para estar con ellos y compartir la palabra. Hay ocasiones en nuestra vida en el que aprendemos y en nosotros se despierta un hambre y un apetito por saber, por conocer, por estudiar. Y pareciese que tenemos más preguntas que respuestas. Y pareciese que entre más estudiamos, más inquietudes se genera y más nos preguntamos, ¿qué quiere decir esta cita? ¿Pero por qué dijo así el apóstol? ¿Pero por qué le contestaron así? ¿Pero por qué sucedió así? Bueno, ha llegado el tiempo de la revelación. La palabra siempre ha sido la revelación primera. Pero le ha pasado que lee el texto bíblico y dice, no le entendí. ¿Sí o no? Y si está solo, pues peor. Porque si está con alguien y dice, oye, es que no le entiendo. Mira, le leo y no entiendo qué está diciendo. Y hay veces cuando dialogamos con alguien más, ese alguien más nos comparte algo que sabe y se completa la información y empezamos a comprender. Estamos en medio de un tiempo de comunicación en el que todo vuela, toda la información es rápida, ¿verdad? Y con rapidez nos enteramos de lo que está pasando en noticias. Con rapidez nos enteramos de lo que está sucediendo a la otra parte del mundo. Con rapidez podemos saber un medicamento para qué sirve, o dónde está el nombre de tal ciudad o tal población. Estamos en medio de esa era de la comunicación y de la información. Y en este tiempo el Señor viene trayendo mayor revelación y entendimiento al conocimiento de su palabra. ¿Y cuántos dicen amén? Esto es lo que les pasó a estos hombres. Habían recibido el mensaje, habían aprendido, pero aparentemente se habían estancado. Habían recibido el mensaje, pero habían llegado a un nivel de conocimiento y ya no habían crecido, porque no había llegado alguien que les enseñara algo más. Y entonces, diga conmigo, y entonces llegó el apóstol Pablo y trajo esta enseñanza. Hay una nueva enseñanza para ti. ¿Quieres recibirla? Tienes que estar despierto, tienes que estar atento, tienes que estar diciendo, sí quiero aprender, sí quiero crecer, sí quiero desarrollarme. Dejar lo que ya aprendiste, no como desecharlo, sino seguir buscando crecer en ese aprendizaje y en ese entendimiento. No tengas temor de hacerte preguntas o de hacer preguntas. Porque si haces preguntas, seguro vas a encontrar respuestas. Estos hombres habían recibido un mensaje primario. El primario es el mensaje de arrepentimiento. El mensaje primario es el mensaje de oportunidad.
de buenas nuevas. Ese es el primer mensaje. Pero de ahí siguen más. Y llegó el apóstol Pablo a traerles este mensaje. Y la pregunta que él plantea es: ¿han recibido el Espíritu Santo? Vaya conmigo al 2. La pregunta literal: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dedicó 3 meses y empezó a enseñarles. Los llevó al bautismo en agua y entonces recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Sorprendente, sin lugar a duda. Impactante, es para nuestro tiempo y fue para ese tiempo y para todos los tiempos. La obra del Espíritu Santo impacta nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Ninguna persona puede decir que su vida volvió a ser igual después de la experiencia con el Espíritu Santo. Esto es lo que vivieron estos hombres. Y esto es lo que el Señor tiene para ti. Porque tú tienes que seguir creciendo en esa experiencia con Dios y en esa experiencia con el Espíritu Santo. Porque Dios sigue activo y sigue trabajando. Trabajó en el pasado, trabaja en el presente y trabajará en el futuro. Porque es el tiempo en el que Dios pues traerá el cumplimiento de cada una de sus promesas. Así es de que lo que era desconocido para ellos, ahora tuvieron esa experiencia. Hay nuevas experiencias para ti. Por eso, lo incompleto será completado. Y vuelva a arder en ti el deseo de aprender y de crecer y de experimentar con Dios. Mira lo que dice la Escritura en el mismo capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, ¿no? ¿Qué dice? No creyendo. No todos corren para el aprendizaje y el crecimiento espiritual. No todos quieren salir de su confort. No todos quieren hacer cambios en horarios, en tiempos, en compromiso. No todos están dispuestos a recibir el mensaje que Dios tiene para ellos. En el liderazgo hemos aprendido a lidiar con esto. Hemos aprendido a sobrellevar esta situación y pedirle al Señor que ponga en nosotros paciencia, dominio propio. Dominio propio porque las emociones quieren manifestarse, ¿verdad? A una persona que le has dedicado tiempo de oración, tiempo de enseñanza, tiempo de consejería, y después de, no días, no meses, después de años, analizas y ves que no avanza, sigue enrolado en lo mismo, con las mismas inquietudes, con los mismos temores, con las mismas obsesiones. Y entonces uno dice, ¿y todo lo que he trabajado entonces de nada ha servido? Pero damos gracias a Dios porque para aquel que sí quiere, Dios está ahí para guiarle y llenarle. 3 meses dedicó el apóstol Pablo, aunque hubo quienes no quisieron y no desearon. Entonces, diga conmigo, y entonces el Señor abre una puerta, abre un espacio, porque Él siempre abre espacios de oportunidad, ¿verdad que sí?
Mire lo que dice la segunda parte del 9. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Se cree que este tirano, aquí solamente se habla de tirano, en ninguna otra parte de la Biblia vas a oír de tirano. Pero se cree que este tirano era un filósofo griego y tenía una escuela donde enseñaba de filosofía. Pero cuando oyó el mensaje de Pablo le interesó. Y cuando ya no era bien recibido Pablo en la sinagoga para compartir el mensaje de Jesucristo, entonces Pablo se separó de la sinagoga, se llevó a aquellos que querían aprender y experimentar en Dios, a aquellos que habían sido bautizados por el Espíritu Santo y buscaron un espacio donde reunirse. Entonces este tirano le dijo a Pablo, aquí está mi escuela. Se cree que al mediodía, cuando el día es más caluroso, no había clases en esa escuela precisamente porque se iban a comer, porque estaba caluroso el día. Entonces había reuniones en la mañana y en la tarde noche en esa escuela para dar clases. Pero Tirano se le ofrece a Pablo y Pablo aprovecha la hora de la comida o el mediodía para entrar a esta escuela y ahí dar el mensaje, la predicación, la enseñanza. Esto ocurrió por espacio de alrededor de 2 años. Se cree que en algunas ocasiones se hicieron reuniones en la noche, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Y esta escuela, que había sido fundada y establecida para dar un mensaje humanista, filosófico, ahora se estaba convirtiendo en un punto de predicación poderoso, milagroso. Porque el lugar no es el que hace la diferencia. El mensaje de salvación es el que hace la diferencia. Cualquiera podría decir, el milagro ocurre en el templo. Pero en medio de donde había un mensaje humanista, ahí el poder de Dios se estaba manifestando. El Señor abre espacios y oportunidades. Él está trabajando. Habrá personas como Tirano que salgan a tu encuentro, que quieran escuchar el mensaje y que estén dispuestos a que en su casa, en su negocio, en su lugar de reunión, se abra un espacio para que tú compartas el mensaje. No sé si en la empresa donde trabajes, en la hora de la comida, ahí tengas una oportunidad de compartir el mensaje. No sé si en el gimnasio donde vas a entrenar se abre un espacio para que compartas ahí el mensaje. No sé si en el área de recreo, en el parque, en la unidad deportiva, se abre un espacio para que ahí se comparte el mensaje. El hecho es que se abrirán espacios para compartir el mensaje de salvación. ¿Estás listo para compartirlo? 1, 2, 3. ¿Estás listo para compartirlo? Porque aquí no es que me salgas tú a estas alturas con que, sí, yo asisto para apoyar. No, necesitas ir a compartir. Sí, voy a que me enseñen. No, necesitas ir tú a enseñar. En nuestro país, el sistema cultural, económico, ha pasado por diferentes cambios en los últimos 100 años. Hace 100 años había oficios. El oficio es el carpintero, el herrero,
el boticario. Esos eran los oficios que había. El que trabajaba la piel, el del campo, eran oficios. Y entonces esos hombres tenían ayudantes o colaboradores que eran aprendices. Y después de un tiempo esos aprendices llegaban a ser un nivel de maestro, ¿verdad? A un albañil le decían maestro y a su aprendiz le decían media cuchara, ¿verdad que sí? Pero llegaba un momento en el que esa media cuchara, ¿verdad?, ya no solamente hacía la mezcla, la batida, sino también ya enjarraba, después ya colaba, después ya pegaba muro, porque es natural que ese aprendiz aprendiera y se desarrollara en ese oficio. No había escuelas que enseñaran un oficio, era en la práctica, en el trabajo diario. Imagínate entonces que tú tuvieses un aprendiz por 20 años y a los 20 años le dijeras, enjárrate ese muro, y saliera con ¿qué? No, es que todavía no sé muy bien. ¿Qué dirías tú como maestro? O soy muy mal maestro o me tocó el peor aprendiz. ¿Estarías dispuesto a dedicarle otros 20 años para que aprendiera? ¿Me estoy explicando? ¿Me está entendiendo el ejemplo? Entonces no estamos en tiempo para que uses la misma frase de estoy aprendiendo, estoy entendiendo. Es el tiempo para que te desarrolles y des a conocer lo que tú ya sabes. No lo sabes todo, ¿verdad que no? Tiene buena voz, pero no quiero estar compitiendo con él. ¿Me estoy explicando? No lo sabes todo, lo sabemos. ¿Tienes muchas dudas? Así es. Pero ya sabes algo, ¿verdad que sí? ¿Sí sabes algo o no sabes nada? Eso que sabes es lo que debes de compartir. Eso que has experimentado es lo que debes de compartir. La pastora decía que estaba feliz por los milagros y los testimonios que está recibiendo, ¿verdad que sí? ¿Y tú has recibido milagros? Entonces puedes compartir de eso que has recibido. Es necesario entonces que te dispongas a abrir tu boca y compartir lo que Dios ha hecho en ti. Esto es lo que le pasó a estos hombres. No lo sabían todo, habían conocido algo. Llegó Pablo y les dedicó tiempo y empezaron a aprender y a experimentar. Y donde se cerraron las puertas de la sinagoga, se abrió la puerta de esta escuela de filosofía donde Tirano era el dueño. En medio de la necesidad o en medio de la crisis, Dios abre puertas. Dios da oportunidades. Dios pone medios. En medio de esta pandemia fue necesario que nos abocáramos a las redes sociales. Y según las estadísticas hubo más de 4,000 transmisiones de un culto en un día. Lo que nunca había sucedido. Aquellos pastores renuentes al desarrollo de la tecnología tuvieron que irse a las redes sociales. Unos con una producción más completa, otros con una producción muy limitada, cada quien con sus recursos y capacidades, pero a través del internet se está predicando el evangelio. No solamente vamos a estar en el internet, es necesario tener nuestras reuniones presenciales como hoy y a través del internet. Pero también hay otros espacios y otros lugares, la sala de tu casa, el comedor de tu empresa, el patio de reunión. ¿Sí me estoy explicando? Habrá múltiples espacios para que el mensaje de Dios sea predicado. Acompáñame en la cita del 19:11.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Este es milagro? ¿Eran milagros o no eran milagros? Mira, en este tiempo será cada vez más claro un milagro de una imitación. Será más claro cada vez y más rápido. Y más rápido. No por el que impone en manos, que es importante la santidad y la búsqueda de Dios, pero por el hecho que Dios habló y lo prometió, y será más rápido. Hay personas que van buscando los milagros. Incluso a Pablo lo describieron como milagrero. Hay quienes solamente están buscando los milagros. Pero el milagro es en un instante. Y pasa. Sucede, ocurre. Es respuesta ante una necesidad, una enfermedad, una situación difícil. Pero lo que se queda es la experiencia con Dios y el conocimiento de la palabra. El milagro solamente respalda la palabra, pero también el milagro abre oportunidad para que se reciba la palabra. Lo valioso no es el milagro, lo valioso es la palabra, el mensaje. Pero el milagro es la consecuencia de la palabra. Espero no haberte confundido. El milagro ocurre como consecuencia de la palabra. Pero lo valioso no es el milagro, es la palabra misma. ¿Me estoy explicando? Aquí han ocurrido milagros. Y muchos milagros. Pero la persona que vino a recibir un milagro, literalmente recibió el milagro y se fue. Porque solamente eso vino, a recibir un milagro. No vino a recibir la palabra. No vino a recibir el mensaje de salvación, de enseñanza de la Escritura. Tú sí. Tú sí viniste a recibir esta enseñanza, por eso estás aquí. Hay una diferencia entre buscar a Dios por una necesidad que yo tengo, a buscar de Dios por el hambre que yo tengo de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay personas que al recibir ese milagro se quedan. Hemos experimentado de todo. Dejamos de hacer milagros, campañas de milagros, porque veíamos ese fenómeno. Se llenaba la congregación de que venían, recibían el milagro y se iban. No por ello dejará Dios de obrar y de hacer milagros. Pero lo valioso es quedarse en el conocimiento de la palabra y continuar en ella. Ahora, este nivel de milagros, no sé ustedes, pero es poco visto. Si no es que nada visto. Le voy a poner, se lo voy a describir este milagro, el nivel de este milagro. Y voy a poner ejemplos prácticos. ¿Le parece bien? Vamos a suponer que estamos acá en el culto y Dios se mueve de manera milagrosa y usted, apasionado por esos milagros, viene y dice: pido oración por mi suegra. Digo, ya es un milagro, ¿verdad? Pedir oración por la suegra. Pido oración por mi suegra que está malita. Ah, pase, hermanita. ¿Cómo se llama su suegra? Lupe. Digo, aquí hay muchas Lupes, ¿verdad que sí? Lupe. Señor, te pedimos por Lupe tu mano de poder, de sanidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y se va aquella hermana contenta porque oramos por su suegra. Pero llega con la suegra y la suegra le pregunta: ¿cómo está, suegra? Dice: fíjate que estaba muy mala,
Pero como a eso de mediodía me empecé a sentir muy bien. También que hasta me pude parar después de 2 semanas que estaba en cama. Y le dice la hermana, ay, a esa hora estábamos orando por usted en el templo. ¿Entiende el nivel de milagro? Usted oraron por usted aquí. Regresa a su casa y el suéter que traía se lo quita y se lo pone encima al enfermo. Y por el hecho de haber puesto este suéter, el enfermo es sano. ¿Se imagina ese nivel de milagros? Esto es lo que estaba ocurriendo en Éfeso. Yo no he visto este tipo de milagros, pero no necesito verlos para saber que ocurren y que Dios puede actuar de esta manera. En la última década ha habido un gran avivamiento en Latinoamérica, Guatemala, Honduras, Colombia. Y hay testimonios de grandes milagros que Dios está haciendo en esas regiones. Y sin duda Dios lo hará aquí entre nosotros. Hay quienes pueden creer en el milagro, hay quienes no. Pero sin duda el que recibe ese milagro cree porque cree. ¿Amén o no amén? Esto es lo que estaba pasando en Éfeso en este tiempo con Pablo. Pero fue necesario que lo auténtico fuese manifestado para que la imitación fuese exhibida. ¿Qué dije? Fue necesario que lo auténtico se manifestara para que la imitación fuera exhibida. Hay cosas que Dios permite que llegue a tu vida solo con el propósito que surja lo genuino. Hay problemas que llegan a tu vida solo con el propósito que surja de ti esa fe y esa convicción en que Dios contesta. Y no es que Dios te esté mandando el problema, solo está permitiendo que así suceda. ¿Me estoy explicando? Hay ocasiones en las que llega la escasez a tu casa solamente para que tengas una experiencia del Dios proveedor. Hay ocasiones que la enfermedad llega a tu casa solo para que experimentes al Dios sanador. Hay ocasiones que los problemas te abruman solo para que invoques el nombre de Dios y se abran puertas y salgas hacia adelante. Y vuelvo a decir, no es que Dios te lo mande, tan solo lo permitió. Así es de que quien esté en esa situación crea que en medio de eso Dios se manifiesta porque Él está trabajando. Mire lo que ocurrió en el 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es necesario que lo auténtico sea manifestado para que la imitación sea expuesta. ¿Le gusta esa frase o no? A mí me gustó, por eso la escribí. Este tiempo eso va a ocurrir. Se va a manifestar el verdadero milagro de salvación, de sanidad, de liberación, de provisión, de respuesta, de puertas que Dios abre. Dios es tan poderoso que nada lo limita, excepto tú. ¿Escuchaste? Dios es tan poderoso que nada lo limita, excepto tú. Solamente tú eres el que puede limitar a Dios. ¿Por qué? No permitiendo que Él obre en ti o a través de ti. Es lo único que puede limitar a Dios.
Porque Dios no va a pasar sobre tu voluntad. Dios no va a pasar sobre tu decisión. Entonces, es necesario que lo auténtico surja. El auténtico cristiano, la auténtica fe, la auténtica convicción, la auténtica decisión. Porque lamentablemente aquellos que están tan valientes en el Evangelio, van a decir adiós al Evangelio. No porque Dios les haya fallado, porque ellos le fallaron a Dios. Entonces es un tiempo en el que será expuesto lo auténtico de la imitación. Venía al templo, decía amén, decía aleluya, pero nunca fue salvo, nunca fue convertido, porque por sus prácticas se evidencia eso. ¿Me estoy explicando? Así es de que no te desanimes si ves que hay personas que no llegan. No te desanimes si hay personas que dejaron de asistir. No te desanimes si hay personas que hablas con ellos y le preguntas, ¿cómo está, hermano? Mire que con estos problemas yo le pido a Dios y Dios no me contesta, no me escucha. Que eso no te detenga. Toma tu propia decisión y continúa. No te fijes en el inconstante. No te fijes en el que se ha enfriado. No te fijes en el que ha vuelto atrás. Tú toma tu decisión y sigue a Cristo. Porque entonces verás la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Porque imitadores hay. Yo no puedo creer, pero sucede. Yo no puedo creer, pero sucede que con tanta facilidad haya quien cancelaba un culto. Hay quien cierra el templo para reuniones. Pero sucede. Fuimos muy criticados porque en medio de esta pandemia nosotros no dejamos de hacer reuniones de oración, de predicación, de enseñanza. Nos llamaron rebeldes porque la organización emitió un circular oficial diciendo que por disposición del gobierno tenía que limitarse las reuniones. Pero sépase que nuestro Concilio de las Asambleas de Dios tiene en su legislación como institución religiosa la apertura para que cada iglesia sea autónoma en ciertas decisiones. Ese fue el comunicado oficial de la organización, pero nosotros decidíamos si cerrábamos o continuábamos. Entonces esas personas no solamente nos tacharon de rebeldes, sino supusieron que éramos ignorantes, que no sabían que la Constitución de las Asambleas de Dios nos permitía tomar la decisión si continuábamos con las reuniones. Separamos las sillas, pusimos gel, tapete antibacterial y todas esas medidas, cubrebocas y todo aquello. Y seguimos teniendo reuniones. Más de 20 personas nos reuníamos entre semana y los domingos. Hubo quienes de ustedes no dejaron de asistir. Así hubiesen sido 5, nosotros hubiéramos seguido haciendo reuniones. Cuando yo era niño, hace 40 años atrás, limpiábamos el templo, poníamos música, abríamos la puerta y estábamos listos para el culto. Mi mamá estaba parada en el púlpito lista para dirigir. Mi papá tocaba el acordeón. Y los 5 que éramos, papá, mamá y 3 hijos, empezábamos el culto. Y nadie llegaba, nadie entraba por esa puerta.
Te estoy hablando del 1980, allá en la Colonia Constitución. ¿Y tú crees que mis papás decían, bueno, pues se cancela el culto, vámonos a ver la tele, vámonos a ver el Chavo del Ocho, vámonos a cenar? No, se cantaba, se predicaba y se oraba. Y terminábamos el culto y éramos despedidos. Así fui enseñado. ¿Y tú crees que me va a desanimar ver a 5, a 10, a 8, a 15? Por supuesto que no. Porque a esta tarea el Señor nos ha llamado. Y a Él le daremos cuentas. ¿Amén o no amén? Y los milagros que estamos leyendo en el libro de Hechos fue consecuencia de esa obediencia y de esa búsqueda de Dios. Y Dios entonces permitió que se levantaran esos imitadores para que fuese manifestado el auténtico poder de Dios. Eso es lo que va a ocurrir ahora. Será manifestado el auténtico poder de Dios en milagros de salvación, de sanidad, de restauración, de liberación. Y la imitación será expuesta. 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, voy a abundar un poquito en esta información. Se cree que había un grupo de personas que se hacían llamar expertos en exorcismos. Hay una ley de mercado. Los mercadólogos, administradores, contadores saben que hay una ley de mercado. Mientras haya una demanda, habrá una oferta. Mientras haya quien te compre algo, habrá quien lo venda. ¿Me estoy explicando? Ahorita, ¿cómo crecieron los proveedores de cubrebocas? ¿Sí o no? Y de gel antibacterial, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una demanda. El otro día fui a la plaza comercial que está aquí en Periférico, Terraza Belénes. Iba yo a un asunto rápido, rapidísimo. Iba al Kentucky a comprar un paquete llenes. Sí sabe de cuáles son, ¿verdad? Esos paquete llenes. Y está en el tercer nivel, el restaurante. Era para llevar, pero no me iban a dejar entrar a la plaza si no traía mi cubrebocas y lo había olvidado. Y le digo al guardia, ¿y aquí dónde venden cubrebocas? Ahí, allá, y allá, y allá, y allá. O sea, yo no tenía excusa, donde quiera vendían cubrebocas. Tuve que ir, comprarme un cubrebocas, ponérmelo para poder entrar a la plaza e ir de compras. Cuando hay una demanda, siempre habrá una oferta. En Éfeso había mucha brujería, había mucha hechicería. En Éfeso se había asentado era una zona de práctica de magia negra, a tal punto y con tanta autoridad que esos brujos hacían milagros de sanidad. Que esos brujos hacían milagros de liberación. ¿Me estoy explicando? Y estos hombres eran esos que practicaban y cobraban por ello, por supuesto que sí. ¿Y no se ha fijado que en la televisión ahorita hay tantos programas del chamán, de la bruja, del indio no sé qué, de la magia blanca y magia buena y ¿sí o no? E invocan a Dios y a deidades y a ángeles, ¿sí o no? Y dices tú, ¿cómo es que tienen tanta lana para pagar un programa de televisión todos los días? Bueno, ha llegado el tiempo en el que serán expuestos como charlatanes y el verdadero poder de salvación será manifestado.
Porque no es otra cosa más que portadores de demonios, que cuando viene un enfermo de demonio, por posesión demoníaca, hay demonios que provocan enfermedades y manifestaciones como enfermedades, que esos brujos, al trabajar en ellos, el demonio que ellos tienen es más fuerte de tal manera que dominan al demonio que causa la enfermedad. ¿Me estoy explicando? Y entonces aquella persona manifiesta una mejoría. No fue otra cosa más que ese demonio más fuerte sacó al más débil para que la persona fuese sana, momentáneamente. Porque después la condición de aquella persona viene a ser peor y entran en un círculo vicioso en el que constantemente tienen que estar yendo a que les hagan trabajos de este tipo y de limpias, y les lean la suerte y les digan el porvenir y su color que les favorece y el número que les favorece y la fecha que les favorece, al punto que la persona no quiere salir de casa porque es martes 13 o viernes 13, ¿qué era? Algo así. ¿Me estoy explicando? Y entonces parecía que esas obras del enemigo, de brujería, de hechicería, son más poderosas que Dios mismo. Y no, solamente Dios lo permitió para que se manifestara el verdadero poder de Dios. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que recibe el milagro? Es decir, que oran por usted, o del que impone las manos para que el milagro suceda. ¿Cuál quiere ser? Usted tiene que tomar una decisión. Aquí no es gasolinería. ¿Cuál es la función de una gasolinería? Llega el auto, le ponen gasolina, porque si el auto no tiene gasolina no camina, ¿verdad que no? No llegamos a la gasolina por gusto. Ay, tengo ganas de gastarme 500 pesos. ¿Verdad que no? ¿Por qué llegamos a la gasolinera a quienes conducimos y tenemos auto? Por necesidad. Porque ahí me van a dar lo que necesita mi carro para seguir caminando. Aquí no es gasolinera. Usted no tiene que venir aquí para recibir de Dios lo que necesita para salir la semana. Usted tiene que buscar su comunicación con Dios, que le fortalece, que le anima, que se manifiesta a usted, que lo hace un portador de milagros a usted. Y viene a la iglesia no para recibir, viene para alabar. Viene para congregarse con otros que creen, sienten y están en el mismo espíritu, ánimo y deseo que usted. Para vernos y saludarnos. No para ser recargado porque su fe ya se agotó, porque su ánimo ya se agotó, porque ya es jueves y ya, ay no, qué fatiga espiritual me estoy refiriendo. ¿Me estoy entendiendo? Porque es el tiempo en que lo genuino será manifestado y la imitación será expuesta. Y yo estoy seguro que en esta congregación, que entre nosotros, lo genuino, lo auténtico ha sido manifestado y seguirá siendo manifestado. ¿Amén o no amén? Le voy a invitar a que se ponga de pie. Despedimos redes sociales. Les bendecimos. Ahí donde tú estás, a través de la televisión, del internet, de la pantalla, de la tablet, del celular, de cómo estés viendo este video y donde lo estés viendo, tú puedes ser un receptor de un milagro del poder de Dios. Basta que invoques a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y pidas que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Estés a solas o acompañado.
extiende tu mano como punto de contacto en tu aparato y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu poder no está limitado por la distancia ni por el espacio. Y tú puedes usar un medio de comunicación para que haya quienes crean y reciban este mensaje y sean transformados. Te pido por ellos, en el nombre de Cristo Jesús, haz un milagro en sus vidas de salvación, de liberación, de sanidad, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busca una congregación donde reunirte. Mándanos un me gusta, contáctanos, el Señor te bendiga. Ahora que he despedido las redes sociales, quiero orar por ti. No necesitas pasar al frente. Ahí donde tú estás, solamente levanta. Que con su llanto y su clamor obligue al pueblo a dejar toda mixtura. Necesitamos que un Elías venga para encender con fuego del cielo un altar apagado y caído. Envíanos a siervos de restauración que transformen al mundo, que representen tu gloria. Envíanos a siervos de restauración que señalen el rumbo, que cambien la historia. Amante Dios, necesitamos un Noé, pregonero de justicia, que advierta al mundo de hoy sobre el juicio venidero. Necesitamos un Calvino que sacuda las perversidades de la cine.